Vamos a ubicar una cosa. Siempre que hablamos de la Escritura o de la Biblia, nosotros decimos que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Pero tenemos que ir más allá. Ciertamente, la Biblia, la Escritura, es una expresión de Dios. Pero esa expresión de Dios, como nos lo dice el número 12 de la Dei Verbum, es ante todo una comunicación que Dios da a través de los hombres. Y por lo tanto, la expresión que hace la Escritura es de forma totalmente humana. Sabemos que en el proceso de la redacción de la Biblia, pues ¿quién la escribió? ¿Los ángeles? No. El hombre. Y por lo tanto está expresando desde nuestra propia naturaleza y desde nuestra propia forma peculiar de ser lo que Dios ha comunicado. Esto es importante. Es así entonces como a través de la historia bíblica vamos a encontrar cómo Dios siempre se ha comunicado a nosotros a través de muchos acontecimientos. Y nos lo dice precisamente el texto de Hebreos, capítulo 12, 1 al 2, nos dice que de muchas maneras Dios nos ha hablado en el pasado. Pues nos ha hablado a través de los padres, dice, a través de los profetas, pero ahora nos habla precisamente a través de su Hijo. Y esto nuevamente es entender que la expresión de la Escritura es muy humana. Nos ha hablado, dice ese texto de Hebreos 12, a través de los padres, personas, a través de los profetas, persona, a través del Hijo lo hace ahora. Y el Hijo sabemos que se encarnó, que tomó nuestra naturaleza para expresar precisamente lo que el Padre quiere que conozcamos. Es así entonces como vamos entendiendo que en este proceso de transmisión, la palabra que nos llega, que es inspiración de Dios, es palabra que expresa el hombre. Importante. Es así entonces como podemos hacer un itinerario desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que nos va a ir expresando precisamente esta realidad de la palabra de Dios. Vamos a encontrar, por ejemplo, cómo Dios crea a través de la palabra. Nos vamos a Génesis 1 y vamos a descubrir que la palabra de Dios crea, y esa expresión importante. Luego vamos a ir descubriendo cómo Dios llama, es decir, cómo Dios se comunica. Le habla a Abraham o tiene un contacto con Abraham. Luego también, por ejemplo, vamos a encontrar la expresión de la comunicación entre Dios y Moisés. Vamos a encontrar cómo Dios va haciendo promesas, expresa promesas, expresa una alianza que va a cumplir. Cuando a través de Josué va a hacer que el pueblo que había liberado por esas promesas llegue a la tierra prometida. Pero luego también Dios se va a ir expresando a través de los profetas, que van a dar a conocer cada una de las cosas que Dios quiere que haga este pueblo que ha elegido, siempre a través de la palabra, de la comunicación, de esta expresión. Y encontramos así como en el Nuevo Testamento Jesús nos viene a hablar de lo que el Padre quiere de nosotros, o de lo que el Padre nos ofrece. Y luego también vamos a encontrar, después de Jesús, cómo es la comunidad apostólica los que van a ir dando a conocer este mensaje de salvación que Jesús ha iniciado o que nos ha dado a conocer, y que se empieza a expresar o empieza a llegar a muchas partes. Tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia empieza a nacer por la predicación, nuevamente la palabra. Y así en el Nuevo Testamento vamos a encontrar también expresiones de otras cartas, nuevamente la palabra escrita,
que se manifiesta a la comunidad creyente para llegar al Apocalipsis, ¿no? La expresión última y total que cierra el conjunto de la palabra de Dios puesta por escrito. Es así entonces como en toda la escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vamos a encontrar este itinerario de la palabra de Dios que se va a expresar de forma humana. Bien, continuamos. Si nosotros empezamos a buscar, ¿sí?, en la escritura, no vamos a encontrar lugar alguno precisamente en el que la Biblia nos hable directamente la palabra de Dios. Es decir, siempre hay una expresión. Podemos confrontar Deuteronomio 4, 32 al 36. Alguien que traiga escritura que nos precisamente nos pueda ayudar. Deuteronomio 4, 32, 36. Del 32 al 36. Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo a otro del mundo. ¿Hubo jamás una cosa tan extraordinaria como esta? ¿Se ha oído cosa semejante? ¿Ha quedado con vida algún pueblo después de haber oído como tú a Dios vivo hablando en medio del fuego? ¿Acaso algún Dios ha intentado tomarse un pueblo y sacarlo de un medio de otro pueblo a fuerza de pruebas y señales, de milagros y de combates, actuando con mano firme y dando grandes golpes, realizando estas cosas grandes que Yahvé hizo por ustedes en Egipto y que tú viste con tus propios ojos? Y porque lo has visto ahora, sabes que Yahvé es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde el cielo te hizo oír su voz para que lo temas, y sobre la tierra viste su gran fuego. Desde el medio del fuego oíste sus palabras. Bien, entonces, esto nos refiere como en la escritura nunca encontramos que Dios hable directamente, sino que Dios siempre tiene interlocutores, es decir, personas que expresan al pueblo la voluntad de Dios. Aquí en esta cita de Deuteronomio 4, 32 al 36, el pueblo descubre la presencia de Dios que le habla a través de los elementos, en este caso a través del fuego, que en esa expresión ahí descubren la presencia de Dios Todopoderoso. Vamos a encontrar otras citas, por ejemplo, en los profetas, cuando uno de los profetas es perseguido y dice que quiere escuchar a Dios en el rayo, que quiere escuchar a Dios en lo impetuoso del viento, y dice, lo escuché en el murmullo suave de la brisa. Es decir, Dios siempre tiene un medio para comunicarse, y a través de la escritura encontramos cómo a través de elementos y siempre a través de personas se expresa. Pero la expresión máxima de Dios es la persona de Jesús. En el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el 1:1, encontramos esta realidad. Vamos a leer Juan 1:1. Muy bien, en el principio ya existía el verbo, que también es o se traduce como la palabra, para hacer referencia a Jesús. Pero este verbo estaba con el Padre, ha escuchado todo lo que el Padre necesita comunicar. Y el versículo 14 del mismo capítulo 1 nos dice que el verbo o la palabra se hizo carne. ¿Para qué? Para traer el mensaje
o comunicarnos la voluntad salvífica de Dios. Por eso encontramos así cómo Dios nos va hablando a través de acontecimientos, a través casi siempre de una persona, y la expresión máxima en la que Dios se manifiesta es a través de su Hijo Jesús, que hecho hombre como nosotros, nos habla de la voluntad del Padre. Es importante ubicar cómo Dios tiene un sentido muy concreto, y que es el amor. A través de este amor, Dios nos habla a través de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque Dios nos comprende. Dios entonces eleva la palabra humana para poder darle un sentido de verdad. Si encontramos que la palabra estaba con Dios, la palabra se hizo carne, dirá Jesús, yo soy la verdad. Va a exaltar el sentido de la palabra humana para expresar una verdad. Y la verdad que Dios nos quiere expresar, pues es ante todo la verdad salvífica. Pero también la palabra es muy importante para nosotros, porque a través de la palabra nosotros somos capaces de poder penetrar en todas nuestras realidades. Nosotros vamos a través de la palabra conociendo, vamos informándonos también, vamos expresando. Pero también a través de la palabra nosotros podemos profundizar en el sentido de las cosas. Cuando nosotros conocemos las cosas, las interpretamos a través de la palabra. Todos sabemos lo que es una mesa, pero si a través de la palabra me dicen mesa, no necesito verla. La palabra me expresa, me comunica. Y esto es lo que tenemos que entender, que la palabra realmente va haciendo a la persona llegar a profundizar todas las realidades. Hay un profeta, Heidegger, que dice o tiene una definición del hombre, y dice que el hombre es el animal que habla. ¿Sí? Así lo dice Heidegger. Y creo que esta definición es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente somos hombres de la palabra, o que expresamos la vida misma a través de la palabra. Y es así como la palabra pues hace que nosotros nos desarrollemos. La palabra nos desinstala, nos hace salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro. Y que eso es lo que hace Dios. A través de la palabra, Dios viene precisamente a nuestro encuentro. Si nosotros buscamos el sentido de la palabra, tenemos que entender que desde su propia naturaleza, la palabra tiene una relación, o tiene tres relaciones. Estas tres relaciones son tres funciones básicas de la palabra. La primera relación es en cuanto a su naturaleza. La segunda relación es consigo misma, y la tercera relación es con los demás. Pero, ¿qué significan estas relaciones? Bueno, la primera, en cuanto a la relación que la palabra tiene consigo misma, tiene una función, y es la función de informar. Es decir, la palabra nos da a conocer realidades. Y esta palabra que informa nos ayuda precisamente a descubrir el ámbito de las realidades. Es por eso que la palabra, en cuanto informativa, pues es importante en muchas partes, en las ciencias exactas, ¿no? La palabra informa concretamente algo. En la pedagogía, importante, la palabra es expresión para formar, porque a través de la pedagogía los maestros, ¿qué hacen? Enseñan, informan, forman. ¿Qué es lo que hace un catequista, no? ¿Qué es lo que hace el catequista? Enseña para formar. Es la primera expresión de la palabra en cuanto a su relación consigo misma. Pero también, por ejemplo, en la historiografía,
pues el sentido de la información es importante porque nos ayuda a ir conociendo el recorrido histórico de cualquier situación, de un pueblo, de una comunidad o incluso del mismo ser humano. Esta función de información la podemos descubrir a través de la palabra de Dios o en la Escritura, que va informando todo un desarrollo histórico de un pueblo, donde se lleva a cabo un proceso de información y de formación. ¿Por qué? Porque Dios expresa su salvación para que nosotros, tomando esta salvación a través de la fe, podamos vivirla, ¿sí? El primer momento. Continuamos. Luego tenemos, en cuanto a sí misma, pues la palabra es expresión. ¿Por qué? Porque a través de la expresión nosotros nos damos a conocer, ¿sí? Siempre la expresión se utiliza con un verbo o se utiliza a través de los verbos. Y esto nos ayuda, dije hace unos momentos, a salir de nosotros mismos. Porque a través de la palabra nosotros nos expresamos. Y bueno, no se diga hoy en día, ¿verdad? La palabra escrita como que está sustituyendo a la palabra hablada. Entonces, ya a través de los medios de comunicación o todos estos medios de contacto, ¿verdad? De las redes sociales, estoy triste, y ponemos una carita triste, ¿no? Lo estamos expresando. Estoy contento, pero estamos sustituyendo la expresión de la palabra hablada, pero estamos comunicando, estamos expresando lo que hay en nuestro interior o lo que está suscitando precisamente en nosotros. Esta expresión pues se define o se descubre de manera concreta, por ejemplo, a través de la poesía, a través de la lírica. Y esta manera de expresar la encontramos también en la Escritura, en todos los libros poéticos. Ahí se expresa, ¿no? Por ejemplo, el amor de Dios. Ahora me recuerdo el libro del Cantar de los Cantares, que es una expresión del amor, para relacionar el amor de Dios hacia su pueblo desde una relación de pareja, ¿no? Que expresa: allá viene mi amado brincando como un ciervo, ¿no? Y la amada se esconde detrás para observarlo. Está expresando a través de la poesía el encuentro entre dos personas para asimilar o para hacer semejanza como Dios busca en el amor a su pueblo amado. Pero esa es una expresión. También la palabra es llamada. Y este sentido es importante porque la palabra es comunicación. No solamente esa expresión, sino en la llamada se comunica. ¿Para qué? Siempre que hablamos, tiene que haber un movimiento importante. La palabra tiene un movimiento a través del mensaje. Hay un emisor, alguien que expresa, un receptor, y luego viene un proceso interesante, porque se hace la comunicación. En ese sentido de la llamada, la palabra es el sentido de la comunicación del yo, el que emite el mensaje, para llegar a un tú que recibe la palabra y nos convertimos en un nosotros. Hay un proceso dinámico. Es el yo que llama o que se expresa o comunica, un tú que recibe y que también comunica para formar un nosotros. Esto es interesante porque nos revela el sentido de la palabra que llama precisamente. En este sentido, la palabra tiene que ser palabra creativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que la palabra siempre nos tiene que llevar a un proceso de respuesta. Y en este proceso de respuesta solamente hay dos cosas, no hay más. O la palabra se acepta, es decir, se asiente, o la palabra se rechaza. No hay dos. Os digo, no hay más. Solamente estos dos momentos. Es importante ubicarlo. Y eso nosotros lo decimos incluso cuando expresamos el llamado de Dios.
El llamado de Dios o lo aceptas o lo rechazas. ¿Frío o caliente? No hay tibios, ¿verdad? Dice Dios, a los tibios los vomito. ¿Eres frío o eres caliente? Es decir, o se acepta o se rechaza la expresión precisamente de la palabra. Y en este sentido vamos encontrando cómo el lenguaje que mejor expresa esta realidad, continuamos, es la palabra que se hace lenguaje desde el amor y sobre todo la amistad. Es interesante ubicar este sentido. ¿Por qué? Porque encontramos que en el amor y la amistad siempre se va ubicando la palabra que se lanza, que informa, ¿sí?, que también comunica y que entonces va expresando algo muy concreto. Podemos descubrir ahí precisamente cómo se cumplen de manera perfecta las tres funciones de la palabra. Un yo, un tú y un nosotros. Se va haciendo entonces el surgimiento de este nosotros. ¿Para qué? Para que precisamente podamos llegar a la comunión o a la comunicación. Es esto lo que hace Dios. Dios expresa su mensaje de amor. Hay un pueblo que lo escucha, lo ama, lo percibe o lo rechaza. Y entonces, cuando se acepta, viene la comunión. Para que tú, dice Jesús, para que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, es decir, un nosotros, para que formemos esa comunicación. Es importante aquí ubicar solamente un texto de las confesiones de San Agustín, donde nos habla precisamente de este sentido de la comunicación, de la expresión. Dice San Agustín en una de las expresiones de sus confesiones: al acercarse el día en que debía salir de esta vida, día conocido para ti, pero desconocido para nosotros, sucedió por disposición tuya, creo yo, según tus misteriosos designios, que nos encontráramos, ella y yo, solos apoyados en una ventana que abra al jardín de la casa donde se hospedaba, cerca de Ostia Tiberina, pero lejos del bullicio de la gente, y tratando de recuperarme de la fatiga de un largo viaje por mar. Conversábamos, por tanto, solos, con entrañable intimidad. Buscábamos en nuestro interior la presencia de la verdad, que eres tú. Buscábamos en nuestro interior hablar de cómo sería la vida eterna de los santos. Abríamos ávidamente la boca del corazón al chorro abundante de tu fuente, la fuente de la vida, elevándonos con un impulso cada vez más ardiente hacia el mismo ser. Fuimos recorriendo todas las cosas corpóreas y el mismo cielo, y aún ascendiendo por encima de nosotros mismos con la consideración, la exaltación, la admiración de tus obras. Unimos nuestras almas y nos trascendimos hasta alcanzar la esfera inagotable de la abundancia, donde pase Israel, los eternos pastos de la verdad, donde la vida es sabiduría. Y mientras hablábamos de estas cosas y anhelábamos por Él, nos recogimos un rato con el impulso total de la mente y suspirando nos dejamos envolver por la primicia del Espíritu, para volver después al sonido vacío de nuestras bocas, donde la palabra es el principio y es el fin. Esta expresión de San Agustín nos habla de esto. Está dialogando, pero este diálogo lleva a la expresión del yo, que se recibe con un tú y se hizo un nosotros. ¿Para qué? Para llegar a la verdad que expresa, que es Dios. Encontramos aquí entonces esta realidad. Bien, pues así de manera sencilla, espero que haya sido sencilla, vamos a iniciar este recorrido por la Escritura. Pero les decía, antes de poder hablar de todo lo que
va arropando los procesos de la escritura, hay que hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra humana la que Dios ha tomado para poder expresarse, para poder llegar a nosotros. No sé si hay alguna duda, una pregunta. Empezamos a cavar los cimientos, Padre. Exactamente, estamos cimientos. cavando los cimientos para poder empezar a construir, ¿sí? Y vamos a ir poco a poco en este proceso adentrándonos. Y si tenemos esto en mente, pues vamos al momento de acercarnos a la escritura, ir encontrando esta expresión de la palabra de Dios, que sale de sí, el yo, que se comunica un tú a través de las personas para llegar al pueblo y hacer una alianza, un nosotros, ¿sí? Bueno.